¿Se acuerdan en el campamento que tuvimos la bendición de tener como iglesia? ¿Qué libro leímos o qué capítulo especialmente leímos? Efesios capítulo 4. Nos vinimos meditando un poco con Cari en el viaje de regreso y en cuanto al desafío que nos había planteado Ezequiel, y hubieron varias cosas que nos pudimos traer, pero quiero destacar dos versículos simplemente del capítulo 4. El primero es el 32. Nos venimos pensando en esto, en cuál tiene que ser nuestra actitud como consecuencia del reflejo de una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Dice Efesios 4:32, sean más bien amables. Hay algo en la amabilidad, hay algo. O sea, uno puede ser amable porque se lo propone, pero es distinto es cuando esa amabilidad es fruto de la comunión que cada uno de nosotros tiene con el Espíritu Santo. Pero dice, sean amables unos con otros, y está hablando a la iglesia especialmente. Sean misericordiosos, y agrega, perdonándose. Yo no sé cómo estamos en esto, perdonándose unos a otros. Y fíjense qué fuerte que es esto. Así como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Por qué a veces no perdonamos a los demás habiendo sido perdonados, habiendo sido limpios de todos nuestros pecados en la persona de Cristo por decisión de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Esa pregunta me hice cuando veníamos. Dice el verso 30, 2 versículos más atrás. ¿Qué sucede cuando no hacemos esto que Dios nos pide? La invitación es, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Es evidente que el Espíritu Santo de Dios se entristece cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios, esta palabra inspirada, esta palabra de verdad, esta palabra pura, que tiene todo el poder para transformar nuestras vidas, nos invita a hacer. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. No nos olvidemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de que somos sus hijos, de que un día vamos a estar para siempre con Él. El Espíritu Santo se entristece cada vez que no somos misericordiosos, cada vez que no perdonamos, cada vez que no somos amables los unos con los otros, como consecuencia de esa relación íntima con el Espíritu Santo. Y nos trajimos el desafío de ser intencionales. Yo no sé si recuerdan que él dijo, quiero invitarlos a que sean intencionales, a que si hay dentro de la congregación hermanos con los cuales tal vez no te lleves bien, o no tengas tanto diálogo, o no tengas tanto feeling, que no tengas mucha relación, quiero invitarlos, dijo él, a que sean intencionales. ¿Se acuerdan? Que sean intencionales, que oren y que de alguna manera busquen ese momento, hagan una invitación, generen un espacio o creen el ambiente para poder de alguna manera limar las asperezas o hablar mínimamente de aquellas cosas que necesitamos pasar por alto, perdonar, solucionar para que la comunión en el Espíritu fluya. Nos vinimos con esto, con este desafío, y tuvimos la posibilidad de invitar a un matrimonio. Y ahora les cuento qué pasó.
Lo invitamos a cenar a casa, éramos los 4. Después de las 8 de la noche hicimos algo medio americano. A las 8 ya estábamos sentados, comiendo. Y allá por las 12 de la noche, ya estábamos terminando, surge este espacio. Y uno de estos hermanos me dice, era un matrimonio, yo tengo algo hace muchos años con vos que me hirió. Vos me dijiste algo hace muchos años, qué parecido a tu papá que sos. Y nunca me olvidé de eso. Y me dolió que me hayas dicho eso. Pero nunca me lo había dicho. Y en ese momento que veníamos en la conversación así, hacia arriba, se produjo como un quiebre, un silencio. Todo esto, repito, a partir de ese desafío que nos tiró el S, de decir, sean intencionales, busquen. Y la verdad no me esperaba algo así, que me diga, vos me heriste hace mucho tiempo diciéndome lo que me dijiste. El Espíritu en ese momento muy clarito me invita a esto que estábamos hablando, a pedir perdón. Pero vieron que uno tiene dos alternativas, o pedir perdón porque quedaste recontra evidenciado y no te queda otra y tenés que darle para adelante, o ser sensible realmente a lo que el Espíritu te estaba diciendo en ese momento. Y les puedo asegurar que esa fue la reacción. Sentirte vulnerable, levantar la mano y decir, no lo sabía. Y obviamente te pido perdón por haberte herido y hace tanto tiempo que tenías esto en tu corazón y que tal vez todas las situaciones eventuales de encuentro generaban esa distancia y yo no sabía que era por esto. Es más, yo ni me acordaba, no lo tenía ni siquiera registrado en mi mente, pero generó esa reacción y permitió también ese momento la posibilidad de que yo pudiera abrir mi corazón y decirle las cosas que nunca le había dicho, pero se generó ese momento. Y terminamos abrazados, orando. Y les puedo asegurar que se quebró algo en ese momento, porque es una victoria espiritual. Pero yo pensaba después, esto nunca se hubiese dado si no hubiésemos tomado ese consejo y de manera intencional hubiésemos tomado la iniciativa. Yo los animo a que lo hagan. Si aún no lo hicieron, tal vez ya lo hicieron. Pero realmente fue una victoria espiritual. Miren que al otro día nos acostamos como a la 1, día de semana. Al otro día, el primer versículo que Dios me muestra, cuando abro la Biblia, fíjense si esto no es del Espíritu. 2 Corintios 7:1. Es el primer versículo que leo. Con esto que les acabo de contar. Por tanto, dice, amados, teniendo estas promesas, el capítulo 6 habla de varias promesas, pero entre ellas de que hemos recibido la salvación en la persona de Cristo. Habla de que somos hijos, por haber creído en Cristo somos hijos de Dios, una promesa que se hizo realidad en nuestras vidas. Que somos templo del Espíritu Santo. Fíjense, 3 de varias promesas que encontramos en el capítulo 6. Pero sigo la lectura del 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, que no hicieron nada para obtenerlas, solamente por haber creído por fe en Jesucristo, estas promesas las han recibido. Por tanto, teniendo estas promesas, y acá viene la invitación, limpiémonos. Ese fue el primer pasaje que Dios me mostró y que el Espíritu me muestra al otro día. Limpiémonos
de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Fíjense que espíritu está con minúscula. De toda inmundicia de la carne. Limpiémonos. Y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La invitación es a limpiarnos. Sabemos que la perfección la vamos a encontrar allá cuando estemos en la presencia del Señor, cuando nos encontremos con Él. Porque Filipenses dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, a partir de ese día que le dijimos sí a Jesucristo, Él la va a ir perfeccionando. Pero esto no es algo que surge naturalmente, imposible. En la medida que esté en Cristo, que permanezca en Cristo, que esté en comunión con Él, esa perfección se hace realidad. Va a ir perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Fíjense que dice 2 Pedro 1. Pequeño resumen de 1:4 al 8, que Dios nos ha dado promesas por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. 2 Pedro 1:4, ahí está, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado, recordemos esto, por favor, que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El 5 dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad o afecto fraternal amor. Y el último, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no los van a dejar estar ociosos, ni estériles, ni sin fruto en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si volvemos atrás, en 2 Corintios 7:1, dice, limpiémonos. Yo necesito reconocer, ser objetivo, pedirle a Dios que me muestre, que me revele y que me permita tener ese discernimiento, que al mirar a un hermano, que al saludar a un hermano, me pueda dar cuenta si hay algo que tal vez esté generando esa división invisible o esa falta de cercanía, que me permita darme cuenta para tomar la iniciativa y generar ese espacio para que pueda realmente darme cuenta de qué tengo que limpiarme. El desafío es limpiarse de toda inmundicia de la carne para poder perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Ahora, siempre para esto el parámetro es la palabra de Dios. O sea, yo no puedo darme cuenta de cuál es la falencia que hay en mi vida si no conozco la palabra, si no invierto tiempo en leer la palabra y en pedirle al Espíritu Santo que me revele mi verdadera condición a la luz de la palabra de Dios. Es imposible poder hacerlo. Yo necesito conocer la palabra de Dios, que es el espejo, que es la que alumbra mi mente, mi corazón y pone al descubierto mi verdadera condición delante de Dios. Es muy común, no tenemos que hacer nada para pensar que nosotros no necesitamos limpieza. Por lo general somos muy benévolos con nosotros mismos y no nos gusta detenernos a pensar qué estoy haciendo mal.
porque eso requiere madurez. Pero fíjense que dice Proverbios 3:12. Dice, hay gente que se tiene por pura, que se cree pura. Hay gente que piensa que no tiene nada que limpiar en su vida, en su mente. Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Esto dice la palabra. Entonces, si la palabra nos está diciendo eso, es probable que en mi vida también esté sucediendo esto. Que yo esté pensando o que mi carne, mi espíritu con minúscula, esté diciéndome que no necesito limpieza. Pero tal vez es porque no estoy leyendo la palabra. O tal vez es porque estoy leyendo la palabra pero con la mente en otro lado. Estoy leyendo simplemente para cumplir con el devocional diario. Pero le tengo que pedir al Espíritu que me ayude a discernir, que me dé la sabiduría, que me dé el entendimiento para ver cómo estoy yo. No, mi hermano, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi verdadera condición delante de Dios? ¿Qué necesito descubrir en mi vida que está dañando, afectando, perjudicando mi vida y la vida de mi hermano? La invitación es a limpiarnos. Primera de Juan 3:3 dice, todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Que Cristo viene. Cristo viene. El que tiene esa esperanza de que Cristo viene, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa purificación diaria, permanente, porque estoy expectante de que Él viene en cualquier momento, me tiene que generar esa transformación en el espíritu y que no tengo que posteriormente hacer nada para demostrarlo, porque fluye en mi vida. No tengo que estar pensando dónde me voy a mostrar amable, dónde me voy a mostrar generoso. No tengo que hacer nada, porque esa misma purificación, esa misma dinámica de estar en una constante purificación delante de Dios transforma mi vida. Y esa vida transformada irradia alrededor del lugar donde me muevo. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Efesios 2, verso 3, dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Y esto, cuando leía este pasaje, digo, esto debería ser así como dice la Escritura. En otro tiempo vivíamos. Qué lindo si lo podemos decir, no le voy a pedir que levanten las manos, pero si podemos realmente afirmar lo que dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, es decir, que hoy ya no es esa la realidad de nuestra vida, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Es una realidad de esto en tu vida? ¿Eso era algo del pasado? ¿O estás actualmente, o estoy actualmente viviendo en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente? Y dice, éramos por naturaleza hijos de ira, de enojo, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no fueron iluminados, los que no recibieron el Espíritu Santo, los que no pueden tener el discernimiento de la palabra porque el Espíritu Santo no está en sus vidas. Dios quiera que podamos decir éramos y que nuestra condición actual sea la de verdaderos hijos de Dios que transmiten y reflejan el fruto del Espíritu, que brota por las venas, por los poros, por su mente, por sus palabras, que fluye como consecuencia de la intimidad. Varios de los que estamos acá tuvimos la posibilidad de ver este fin de semana un grupo que vino de Buenos Aires y un grupo que vino de Córdoba. Yo me involucré bastante con los dos grupos y cuando terminó todo el evento, le decía a Cari, quiero, sin ánimo de crítica a las personas, porque no era el espíritu, hacer
un análisis de las dos conductas. Vi en la conducta en un grupo legendario que tuvo mucha trayectoria, que bendijo a muchas generaciones, pero hablo de todo el equipo en general, sin dar nombres en particular, y realmente vi con tristeza en el corazón actitudes arrogantes, actitudes poco humildes, y hablo de que estuve desde buscarlos en el aeropuerto hasta llevarlos al hotel, y tuve la posibilidad de estar con ellos, de hablar, de escucharlos, y tristemente tengo que decirles que vi esas conductas, donde pareciera que yo soy más importante que todos ustedes, donde no se vio esa actitud humilde de decir, hay hermanos más chicos que están surgiendo, vengan, comamos juntos, venga, vamos a orar por ustedes, quiero bendecirlos, quiero... Nada. Parecía que estaban en un pedestal o están en otra sintonía, que son superiores al resto de sus hermanos. Y pude ver un grupo en Córdoba, que vino de Córdoba, donde de manera unánime en todo el equipo se vio una actitud humilde, una actitud de servicio, una actitud de ser igual al resto. Y vuelvo a repetir, sin ánimo de criticar a las personas, lo que le dije a Cari, yo quiero ese camino. Ese es el camino que quiero. Y se me vino a la mente y al otro día lo compartí con ellos, porque el Espíritu puso en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, Efesios 2. ¿Se acuerdan? Haya, dice Efesios 2, esta actitud, 5, Efesios 2:5, haya esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Él sí tenía chapa y no sacó chapa de ser Dios. Él, que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, decir, yo soy Dios. No, él tenía chapa y no lo hizo. Y a veces nosotros, con una chapita que tenemos, queremos hacernos ver y mostrar que somos superiores por poca cosa que tenemos, en lugar de darle toda la gloria a Dios. Él, ni aún el Hijo de Dios, sacó chapa. Él vino para servir. Aún estando en la condición de hombre a la cual se humilló, Él decidió servir y humillarse más hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual todo el mundo se va a arrodillar un día. Dios lo exaltó hasta lo sumo a nuestro Señor. Quiero pedirte, Santi, porfa, que me des una mano si podés proyectar esa imagen. Recibí una imagen esta semana en WhatsApp que me gustó mucho. Me gustó mucho nunca había visto con detenimiento esta comparación. Fíjense si se alcanza a ver. Ahí está. Fíjense la diferencia. El trigo y la cizaña, muy parecidas. Si ustedes lo ven en Google, es muy parecido. Pero fíjense, el trigo, cuando madura, ¿qué hace? Se inclina. La cizaña, cuando madura, permanece erguida, permanece derechita. El trigo, cuando madura, su cabeza pesa con fruto, porque hay fruto. Cuando está finalizando la etapa de madurez, la cizaña está altiva, pero no tiene fruto, no sirve para nada. Está vacía, sin peso, sin entrega, sin verdad. El trigo se humilla y además alimenta. El trigo, el fruto revela el carácter y la postura revela el corazón. Quería compartirles esta imagen que la vamos a dejar un poquito ahí porque en definitiva es parte
de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros como partes de la iglesia. Que demos frutos y que demos mucho fruto, pero fruto a partir de estar pegados a Él, de estar en obediencia a su palabra, de buscar la llenura del Espíritu, para que ese fruto pueda bendecir a mi hermano, para que ese fruto pueda traer crecimiento a la iglesia. Es Dios el que da el crecimiento, pero en la medida que yo reconozco mi verdadera condición, me humillo delante de Dios, su poder puede visualizarse y puede transformar mi vida. Primera Tesalonicenses 5:23 dice el apóstol Pablo que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de Jesucristo. Es decir, cuando Cristo venga, quiero que me encuentre con mi espíritu, alma y cuerpo, de manera que sean hallados irreprensibles, que no tengan nada que decir, porque me ocupé de fortalecer mi espíritu, leyendo, humillándome, pidiendo perdón, porque me ocupé de mi alma, es decir, de mis pensamientos, llevando cautivo a la obediencia a Cristo todos esos pensamientos que se levantan en contra del Señor. Y cambiando mi manera de pensar acorde a la palabra para que entonces cambie mi manera de vivir. Y mi cuerpo también, porque es templo del Espíritu Santo. Cuando yo no estoy bien físicamente, no puedo pensar con claridad. Mi espíritu sufre. ¿Se acuerdan lo que compartió Alexis hace 2 domingos atrás? Juan 17:24 me atravesó, porque este proceso que el Señor nos pide, y con esto termino, este proceso que el Señor nos pide de purificarnos. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto que es un proceso, que es un medio que Dios utiliza, es para este fin, precisamente. Aún la predicación del Evangelio es un medio, no es un fin. A veces pensamos que predicar el Evangelio, que la gente se convierta, es el fin de nuestra vida como hijos de Dios, que predicamos y que rescatamos a alguien del infierno. Eso no es el fin, es un medio simplemente, porque Dios puso en nosotros este mensaje tan glorioso de salvación para que muchos puedan pasar de muerte a vida. Es un privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen. Se lo dio Dios a la iglesia. Es un privilegio, pero es un medio. Este es el fin. ¿Lo podemos volver a poner? Este es el fin. Juan 17, esa oración que el Señor hizo a favor nuestro. Padre, quiero que los que me has dado, le pertenecemos a Él, estén también conmigo. Fíjense el deseo del corazón del Señor. Quiero que estén conmigo, donde yo estoy. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Ese es el fin. Que podamos contemplar su gloria. Esa gloria que Dios le devuelve al Señor. Él es el importante, no nosotros. Él es el importante. Nosotros necesitamos dejar de exhibir nuestra grandeza. Dice un texto que me gustó mucho. Necesitamos dejar de exhibir nuestra grandeza y empezar a reconocernos débiles, necesitados de su gracia. ¿Por qué nos cuesta tanto levantar la mano y decir, soy débil? Soy débil. Necesito de su gracia. Si sabemos que su poder se fortalece en mi debilidad, ¿por qué me cuesta tanto levantar la mano y reconocerme débil? La carne es débil. Limpiémonos
de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Cuando esto es una realidad en mi vida, cuando yo me planto, digo, no, yo no puedo ocultar mi realidad, no puedo. ¿Cómo puede ser que hayan hermanos en la congregación que no se saluden? No puedo entender. ¿Cómo puede ser que en la congregación, que cuántos somos? 100, y no nos saludamos? O viene un hermano y le esquivo para no saludarlo, para no enfrentarlo. O sea, me estoy limitando, estoy limitando el poder de Dios en mi vida simplemente por no agachar la cabeza, por no humillarme, por no reconocer mi orgullo y decir, perdóname. El poder de Dios no se va a manifestar en mi vida, no va a fluir la bendición de Dios, que es la que enriquece, no añade tristeza, hasta que yo no reconozca en humildad mi verdadera condición. Es Él el importante, no vos. Es Él a quien Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, no yo. Entonces, cuando la palabra nos invita a través de Juan el Bautista, que dice, es necesario que Él crezca, que yo mengüe, cuando nos invita a través del apóstol Pablo a ser imitadores de Cristo, como Él lo era, y a mostrarnos vulnerables, esa transformación va a estar frenada. Él prometió la transformación hasta que Él vuelva, hasta el día de Jesucristo. Dios quiera que podamos realmente ser sensibles a la voz del Espíritu, ser sensibles a su palabra y que no frenemos, no perdamos tiempo. Qué lindo que es cuando dicen en Lucas 12:47, si no me equivoco, que cuando el Señor venga, aquellos que Él halle velando significa esto, estando atentos en espíritu, alma y cuerpo, hallados irreprensibles, purificándonos, dice que Él se va a ceñir y los va a servir. Qué linda imagen. Imagínense al Señor sirviéndote, pero no dice a todos, aquellos que Él halle velando. Es algo extraordinario. Él lo está diciendo. Por eso no nos comparemos con nadie. No miremos las cosas de este sistema que son atractivas, que son lindas, que son cool, para imitar, por imitar. Imitemos al Señor. Y no dejemos de analizar, de buscar en la intimidad cuál es mi verdadera condición. Una vida transformada, como veíamos el trigo lleno de fruto, trae mucha bendición. Nos podemos parecer al trigo, sin serlo. Podemos parecer cristianos ante la sociedad con un estilo de vida atractivo, pero tal vez vacío, porque no hay fruto.